el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 10, por apoyar a los maestros en servicio hacia el reto que tienen enfrente del examen de basificación que en fecha próxima sustentarán. Y este es el segundo día de conferencias que están disponibles ya en la red. Los domicilios están impresos en una tarjeta que se les está distribuyendo y a través de los cuales pueden acceder a aquellas en las que no estuvieron presentes y también en las que estuvieron presentes con fines de repaso. Las conferencias van a estar disponibles un mes, de manera que se podrá acceder a través de estos domicilios electrónicos. Voy a presentar a ustedes al ponente que hoy nos acompaña en la segunda parte de este día, el profesor Eder Pedro Méndez Hernández. Él es egresado de la Escuela Normal Superior de México en la especialidad de Geografía. También tiene una especialidad por la Universidad Pedagógica Nacional en Educación y Computación. Terminó la maestría en Tecnologías Educativas en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, que es una dependencia de la UNESCO. Ha sido conferencista a nivel internacional sobre el aula telemática. Esto en Bogotá, Colombia, y a nivel nacional en Jalapa, Veracruz, en Villahermosa, Tabasco y en el Distrito Federal. Ha sido ponente en congresos sobre la enseñanza de la geografía. Actualmente es el coordinador del Colegio de Geografía en la Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior y es profesor de esta casa de estudios, Escuela Normal Superior de México. Bienvenido, profesor Eder Pedro Méndez Hernández, y lo dejo en uso de la palabra con el tema de habilidades intelectuales, estrategias didácticas y evaluación. Muchas gracias. ¿Ese no está encendido? ¿No? Sí, está grabado. Sí, bueno. ¿No se va a poner la pantalla? Sí, claro que ¿Sí? ¿La necesita? Sí, para ponerla de una vez. Buenas tardes a todos y a todas. Maestros, es un placer estar con ustedes y vamos a trabajar un poquito de lo que viene siendo habilidades intelectuales específicas. En realidad es mucho lo que tenemos que empezar a desarrollar. Nos vamos a ir de manera pausada y vamos a ir viendo una presentación acerca de nuestro temario. Cuando me dijo la maestra Leti que tenía que preparar un tema para ustedes, me puse a pensar, porque ella me decía, es que tienes que tratar de las habilidades, tienes que tratar un poquito de competencias, un poquito de evaluación, y decía, bueno, un poquito entonces de todo. Pero bueno, pues vamos a iniciar. Frecuentemente ustedes han escuchado hablar de la UNESCO, que es la que se encarga de la educación, la cultura y la ciencia. La UNESCO para 1972 lo que nos va a señalar son, según el doctor Faure, que detectan en 1972 que todos los maestros estamos trabajando más lo que viene siendo el conocimiento, dejando de un lado el qué hacer con el conocimiento. Cuando tenemos eso, lo que vamos a tener es que tiene que haber un cambio de paradigmas, es decir, una ruptura hacia nuevos enfoques. Esto ya en 1972. Jack Taylor, en La enseñanza encierra un tesoro, describe que tenemos que abordar 4 pilares de la educación. ¿Cuáles son esos 4 pilares?
aprender a conocer, aprender a ser, aprender a ser y aprender a vivir juntos como una sociedad. ¿Y por qué? ¿A qué me remonto con esto? Porque todavía a veces tenemos la concepción de que lo más importante es el contenido como tal, el conocimiento puro. No obstante, dejamos de lado el aprender a ser. Y la pregunta es esto. Por ejemplo, todos aprendimos a sacar la raíz cuadrada. Si lo aprendimos. Y la pregunta es, ¿para qué? Porque faltaba el otro empujoncito. ¿Para qué te sirve la raíz cuadrada? Y luego, ¿y cómo lo aplico en mi vida? Y algunos de ustedes, y me incluyo, a veces no lo hemos ocupado en nuestra vida porque una, no nos enseñaron, y dos, no le vimos esa utilidad. Y desafortunada o afortunadamente, se nos olvidó. Y si ahora les digo cómo aprender raíz cuadrada, método babilónico, porque lo aprendimos de 4 maneras, pues ya hasta se nos olvidó. Ya nada más sacamos la calculadora y raíz cuadrada. Y entonces se nos olvida el aprender a ser y aprender a ser. Es decir, ¿para qué me sirvió eso que aprendí? Bueno, entonces ya nos va a mencionar que tenemos 4 pilares que son fundamentales y la base del aprendizaje. ¿Y por qué me remonto a la UNESCO? Porque la UNESCO precisamente se va a encargar de empezar a regular la educación, pero a nivel global. Cuando ustedes escuchan en los planes y programas hablar del ciudadano del mundo, pues es precisamente lo que estamos formando. No piensen en un individuo aquí, en México, que va a estudiar para México. Puede ir a estudiar o puede irse a formar a España, puede irse a formar a Colombia, puede irse a formar en todas partes, porque en todos lugares, en todos los países están hablando de los 4 pilares de la educación, que nos vamos rigiendo por lo mismo. ¿Qué es que la OCDE dijo? Sí, la OCDE nos va a mencionar porque todos los países miembros tienen que tener esa misma regulación. ¿Es que fue culpa de Calderón? No. Son los organismos internacionales los que nos van marcando los estándares. Por eso es que hago remención de todo esto. Y a partir de ahí, lo que vamos a tener es la inmersión de los propósitos. ¿Y qué son los propósitos? Mucha gente recordará que antiguamente trabajábamos con objetivos. Y a veces como que nos revolvemos entre un propósito es un objetivo es un propósito. Y hay algunos que dicen que sí y otros que dicen que no. Para que lo podamos diferenciar y sea bien rápido y fácil, imagínense que somos arqueros. Tenemos una diana. Cuando tengo la diana, mi objetivo es la diana. Pero mi propósito es cómo le voy a tirar. Es decir, agarro la flecha, más para la izquierda, más para la derecha, me inclino un poquito y suelto. Y eso vendría siendo el propósito. Más claro, el objetivo es concreto. Te dice, vas a aprender esto, punto, y ya terminé. Pero el propósito es más complejo, porque tiene que responder algunas preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Y es ahí donde el propósito juega un papel fundamental. Eso es lo que nos menciona Frida Díaz Barriga. Los propósitos tienen que tener un ¿quién? ¿Quién lo ejecuta? Ustedes, como profesores. ¿A quién lo ejecutan? A los alumnos, precisamente. ¿En dónde lo van a ejecutar? En el aula. ¿Y para qué? ¿O cómo? Y entonces es cuando tenemos que empezar a programar nuestras clases con un propósito claro. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Quiero conseguir que mi alumno logre entender las propiedades de, no sé, de la materia. ¿Cómo? Bueno, a partir de experimentos. Muy bien, ya estás respondiendo. ¿En dónde? En el salón de clases. Y entonces ya cambió el objetivo de mis alumnos aprenderán los estados de la materia. Y ya cambiamos a un propósito. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso por qué o para qué me sirve? Porque a veces somos muy prácticos todos. Queremos verle la utilidad. Y la utilidad es precisamente eso. ¿Cómo lo voy a lograr? Porque a veces les pasa esto a todos ustedes. Saben
Los contenidos. Los contenidos me queda claro que lo dominan. La pregunta es, ¿pero el niño cómo va a aprender? Eso es lo diferente. Entonces, dominar el contenido es una cosa, pero lo otro, hacer que el niño llegue al contenido, eso es diferente. Y el propósito precisamente te va a marcar cómo conseguir ese contenido. Los propósitos están encaminados con un aprendizaje constructivista, porque no van a memorizar, no son los niños receptores de nada. Los niños lo que van a hacer es interactuar con ese conocimiento. Las herramientas de cómo interactuar precisamente las vamos a tener con esas mismas preguntas. Y estos propósitos pueden ser generales, específicos, pues pueden ser operatorios, como nos marca Frida Díaz Barriga. Los propósitos, ¿por qué son importantes? Porque precisamente me van a retomar los pilares de la educación. ¿Se acuerdan de los pilares? Aprender a conocer. Aquí está. ¿Cuál es el propósito? Los vamos a tener de 3 tipos. El primero va a ser propósito declarativo. Los propósitos declarativos se dividen en 2. Propósitos conceptuales y propósitos factuales. ¿Qué es algo factual? Maestros de matemáticas. 3 por 3, 9. ¿Lo podemos, le podemos sacar una reflexión de ahí? No, ya está dado. Eso es factual. O sea, ya está establecido. Ya no se mueve. Las leyes, las cuentas, operaciones, son conocimientos factuales dentro de los propósitos declarativos. Pero también están los propósitos conceptuales. ¿Y cuáles son los conceptuales? Pues precisamente son aquellos que sí podemos reflexionar y aquellos que podemos reconstruir. A ver, por ejemplo, la definición de competencias. ¿Cuántos autores no hemos leído acerca de competencias? Y todos te dicen con diferentes palabras qué es una competencia, ¿sí o no? Eso es precisamente un conocimiento que viene siendo conceptual. ¿Por qué conceptual? Porque puedes reconstruir el concepto. Lo tienes que empezar a interpretar. Y esa va a ser la diferencia. Entonces, los conocimientos declarativos o conceptuales, voy a manejar los conceptuales, y en el salón de clases voy a manejar los conceptuales. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen que llegar a la reflexión. Ojo, no estamos peleados con la memorización. Todos tenemos que memorizar. Alguna vez tenemos que memorizar. Lo que tenemos que hacer es entender de dónde surgen las cosas. ¿Por qué? ¿Para qué? Si me estás diciendo tal palabrita, ¿de dónde viene? ¿Quién la dijo? ¿De dónde la sacó? Por eso yo les decía, vamos a hablar de propósitos, pero ¿de dónde vienen esos propósitos? ¿Quién los dijo? ¿Cuál es esa raíz? Los propósitos suponen una representación mental. ¿Por qué suponen una representación mental? Porque es la concepción que vamos a tener. Me regreso a los números. ¿Los números como tal existen en la naturaleza? No existen, pero son una construcción mental. A partir de ahí hacemos cálculos y tenemos lo que viene siendo el raciocinio. Esto, maestros, es lo que nosotros trabajamos en las secundarias. La mayor parte de nuestra carga está aquí, conocimientos conceptuales. Sin embargo, también vamos a tener los otros propósitos, los propósitos procedimentales. ¿Se acuerdan del otro postulado? Aprender a hacer. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, una vez que ya aprendí, lo que tengo que ser capaz es de solucionar o llevar a la praxis ese conocimiento. Ejemplo, los maestros de biología, cuando se van al taller, el niño aplica lo que acaba de ver en teoría. O los maestros de química, o los de maestros de geografía, o los de matemáticas cuando les dan actividades a resolver. Eso es al aprender a hacer. La pregunta es, ¿lo hacemos con todos los contenidos? Ya sé lo que vamos a responder porque también doy clases. El tiempo, la premura, pero es lo que tenemos que empezar a trabajar, el aprender a hacer, precisamente. Porque nada más nos quedamos en el aprender a conocer. Y nada más conozco, pero no aplico. Y al niño le tenemos que enseñar a aplicar. Porque lo que no se aplica, pues no se aprendió bien.
Y si se aplica, entonces vamos a tener el otro postulado. Los actitudinales, los propósitos actitudinales responden al aprender a ser. Es decir, los sentimientos, los valores, la ética. Y les voy a dar un ejemplo más. Imagínense un gran conferencista de educación ambiental aventando basura en las calles. ¿Tendría credibilidad? No. No predica con el ejemplo. Entonces, ahí está el postulado que cierra. Sé, aplico y soy como persona. Y eso se aplica también con nuestros alumnos. Te pido esto, te pido lo otro y tienes que cambiar. Y esto es lo más difícil y es en donde no vamos a ver resultados inmediatos. Por eso la educación, que va a ser la educación básica, va a iniciar desde preescolar hasta su parte ahorita que culmina en secundaria. Hasta ahí vamos a ver todo el fruto del trabajo. Porque no me dejarán mentir que cuando tienen a un niño que es grosero, dicen, es que eso te han de enseñar en tu casa, por eso eres tan grosero. O esos valores tienes de tu casa. Precisamente, son los valores que vienen siendo inculcados en varias instituciones, porque la escuela no es la única que educa. Educa la sociedad, educa la familia, educan los medios. Pero créanme, algo que a mí me gustó mucho, por eso Loret de Mola está en contra de los maestros. 6 de cada 10 papás creen en el maestro. O sea, creen en ustedes. 4 de cada 10 creen en los medios de comunicación. ¿Notan la diferencia? Y no lo digo yo, son las últimas encuestas del Universal el año pasado, antes de que saliera esta película de Panzazo. Y véanla, la están vendiendo a 25 pesos en los puestos de periódico y no sale. Hay una película donde está retomado todo esto que se llama Esperando a Superman. Si la quieren ver, buenísima. Y esa está hecha con mejor calidad. Bueno, nos regresamos. ¿Por qué es importante esto? Porque precisamente lo que esperamos en nuestros alumnos es un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud es el que tenemos que empezar a lograr, pero empezando por nosotros. Porque ya lo dijeron ustedes, no predican con el ejemplo. Entonces prediquemos todos. Y es donde el niño, ustedes van a ser como uno de los más modelos, porque no quiero decir que son el único modelo, hay muchos, pero son uno más, que enseña un proyecto de vida. Y es donde ustedes van a estar inmiscuidos. ¿Por qué son importantes entonces estos propósitos? Bueno, porque son la base de nuestro plan y programas de estudio, precisamente. Y aquí están sus propósitos. Sé que es tedioso, sé que es aburrido, pero les voy a decir algo. No hay examen de carrera, no hay examen que no tengamos donde no vengan los propósitos. Y se los digo por experiencia. Entonces les digo a los maestros, pues les hablé muy padre, pero no los tenemos que aprender de memoria. ¿Por qué? Pues porque van a venir en el examen, decía Mafalda cuando le decía a su maestro, el conocimiento de la biología es importante para tu vida futura. Y le dice Mafalda, ¿y por qué? Porque tienes examen mañana. Así ustedes. Pero vamos a hacer un ejercicio para darles la clave. Leamos el primer propósito. Ayúdeme, maestra. Explicar relaciones entre componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos del espacio geográfico para construir una visión integral del espacio en las escalas local, estatal, nacional, continental y mundial. Muy bien, les puse el propósito de geografía porque soy de geografía. La tarea de ustedes es que tienen que usar sus propósitos porque van a venir los suyos, no los míos. Maestra, ¿me puede ayudar a darle un clic aquí? Y la clave que yo les había dicho es que tenemos que reflexionar sobre estas preguntas. ¿Se acuerdan? Ok. Maestra, me responde la pregunta de ¿quién? Y maestra me ayuda con el propósito, le da clic en la palabra propósito. Ahora sí, de este primero, ¿quién? ¿Dónde está el quién?
Se vale releer. ¿Quién explica? Bueno, dice explicar relaciones entre componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos del espacio geográfico para construir una visión integral del espacio en las escalas local, estatal, nacional, continental y mundial. ¿Quién lo va a explicar? Pues aquí, así como se ve, pues el docente, pero igual de acuerdo a las estrategias que él aplique, puede ser también entre el alumno. Excelente, es el alumno. ¿A quién va dirigidos los propósitos? A los alumnos. Lo que tenemos que hacer es quitarnos la carga de que todo se centra en mí, maestro. Recuerdo mucho una pregunta que decía, ¿cómo darías la clase de educación ambiental? Y pone, inciso A, el maestro se para, saca una diapositiva, les explica cada una de las fases y cómo ocurre lo que viene siendo la contaminación. Y digo, pues eso podría ser. Y en la parte B dice, inciso B, le dejas al alumno la pregunta, ¿qué es contaminación? Sale a investigar al aula de medios, busca la palabra, trae resultados, debate. Pues precisamente eso es lo que se tiene que hacer. Entonces una cosa es lo que yo hago y otra cosa es lo que debo de hacer. Y precisamente, muy bien maestra, son los alumnos. Y vamos a la otra pregunta. ¿Ayuda maestra? ¿Qué? ¿Qué de ese propósito? ¿Nos regresamos? ¿Qué? ¿Qué es lo que se va a aprender? ¿Qué se va a aprender? Ajá. Serían los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. Muy bien, denle el micrófono a quien quiera de los de allá atrás. Porque vamos por otra pregunta. Vamos por la otra. Puede ser cómo o para. Para construir una visión integral. Muy bien, del espacio. Fíjense, esto es muy importante. Nosotros en geografía, cuando hablamos del espacio, todo el mundo se va al universo. Y no, el espacio es exactamente donde nos desenvolvemos. Muy bien. Maestra, ¿le regala el micrófono? ¿Le presta el micrófono, mejor dicho, a otra persona? ¿Cuándo? Una muy buena pregunta. Aquí te va a costar maestro, pero porque este es un propósito de bloque. Por eso sí te ayudé. Porque es un propósito de bloque. Pero te quedas con la otra pregunta. ¿Dónde? ¿En dónde? En el espacio donde se desarrolla. Muy bien, en el espacio donde se desarrolla, y aquí están todas las escalas. Excelente. ¿Vieron la clave? Lo que tenemos que hacer, y ahora vamos a pasar el micrófono también a otro maestro. De los tres propósitos, ¿qué será? ¿Conceptual, procedimental o actitudinal? Los tres porque es de bloque, ¿no? Los tres. ¿Checa, maestro? Solo es uno. Es conceptual, se explica. Explica. Fíjense cómo se centró. El niño va a explicar. Y ahora vamos a hacer el ejercicio un poco más rápido. Vean participa de manera informada, reflexiva, crítica en el espacio donde habita para el cuidado y la conservación del ambiente y así como para contribuir a la prevención de desastres. ¿Qué tipo de propósito es? ¿Procedimental o actitudinal? Actitudinal, porque miren lo que está diciendo, reflexiva, crítica en el espacio donde habita. ¿Qué no hablamos de una crítica cuando tenemos que cambiar en valores? Cuando tenemos que aprender a ser. Y es ahí donde nos tenemos que poner buzos, porque las pruebas, las preguntas, vienen en ese tenor. Y por eso tenemos que estar buzo en las palabras clave. ¿Qué es lo que me quiere decir? Y aquí la palabra que está clave, reflexiva y crítica. Esta es mi palabra clave de los verbos que vamos a tener.
¿Quién? El alumno va a participar. ¿En dónde? Pues en el espacio donde habita, precisamente. ¿Para qué? Para cuidado y conservado del medio ambiente. Ahí están. Vamos a terminar con el último. Vean, movilizar los conceptos, las habilidades y las actitudes en situaciones de la vida cotidiana para asumirse como parte del espacio geográfico. Valorar la diversidad social, cultural y económica y fortalecer la identidad nacional. Ya está aprendiendo a hacer. Ya los moviliza. Y aquí ya cambiamos y ya vimos los 3 tipos de propósitos. Y podemos hacer otra vez el mismo ejercicio. ¿Quién? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Entonces, ¿cuál va a ser su tarea? Tomar sus propósitos de su materia y entonces empezar a detectar las palabras clave que les acabo de mencionar. Las mismitas. Trabajen con el propósito, apréndanselo, pero no se lo aprendan de memoria en el sentido de todas las palabras, sino cuál es la lógica, qué tiene que aprender el niño. Porque la pregunta del examen no va a ser exactamente el propósito, sino va a ser un ejemplo de clase, precisamente, y cuál propósito se está trabajando. Y así son las preguntas, precisamente. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos un examen en clase, lo que hacemos es, si enseñamos qué es la química orgánica, le preguntamos al niño qué es la química orgánica. Pero no le preguntamos un ejemplo de la química orgánica. Y en los exámenes que nosotros tenemos, nos piden ejemplos. Y en el examen enlace, piden ejemplos. Y ahí es donde dicen, es que no viene nada de lo que enseñé. Pues precisamente por eso, porque estábamos, si se acuerdan, 1972, decían, es que se está trabajando solo la parte conceptual. Y tenemos que llegar a la procedimental y tenemos que llegar hasta la actitudinal, que ojo, esa es la que más trabajo nos va a costar. ¿Por qué? Porque la actitud que tenemos como sociedad es diferente. La actitud que tenemos como mexicanos es diferente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que cuando alguien va a Canadá dicen, salen de Canadá del supermercado o de las plazas y les prestan el abrigo si está nevando? Salen de Inglaterra y les prestan el paraguas a condición que devuelvan las cosas. Y aquí les prestaban los libros a condición de que los regresaran en el metro y no regresaron. Pero no regresaron porque era una actitud diferente. Pero ¿saben dónde hay una actitud? No todo es malo. 1985. La actitud mexicana, padrísima, padrísima. No fue el gobierno, fue la sociedad la que salió y dio la cara. ¿Ven cómo son dos actitudes diferentes? Entonces sí podemos y sí hay algo en nosotros, pero hay que empezar a rascarle y hay que empezar a trabajar. No es una tarea fácil, no cambian de la noche a la mañana, es constante, constante, constante. Pero primero también hay que educarnos a nosotros mismos y es donde tenemos que empezar a cambiar. Vamos a continuar. Le damos un clic. ¿Y qué relación tienen los propósitos con las competencias? Dirán ustedes. ¿Qué relación tienen? Pues precisamente es esa. Los dominios de la competencia, según Patricia Frola, lo que vamos a tener es que tenemos que utilizan lo conceptual, ¿se acuerdan? Lo cognoscitivo, el conocimiento, que utilizan lo afectivo, es decir, las actitudes, que utilizan lo psicomotriz, o sea, lo procedimental. Y la competencia está aquí. Ahí está la competencia. Exactamente en medio. ¿Por qué no logramos construir competencias? Porque entonces uno de estos dos engranes está fallando. Y si falla uno, pues falla todo lo demás. ¿Por qué es importante entonces? Porque nos va a permitir que el alumno se complete con esos conocimientos que vamos a tener, esos conocimientos, esos contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Pero, y ustedes dicen, ¿y esto qué es exactamente? Aplicado a tu vida.
A eso se refieren las competencias. Frecuentemente muchos decían, es que competencias se refieren a competir. No, eso es competitividad. Competencia es, en ese caso, es poner en juego esto aplicado a tu vida. Y es hacia donde vamos a ir. Entonces, vamos a hacer un ejercicio más para que no se duerman. Lean con atención cada uno de las premisas. Muy bien. Cuando dicen que no hay mexicanos, sí, ella es mexicana, ¿eh? Ok, veamos la primera. Se supone que ya vimos los propósitos y ya les dije que para que hablemos de competencia tienen que estar en juego los 3 tipos de contenido. Cuando hablo de contenido, el propósito es exactamente a eso se refiere. El contenido conceptual, el contenido procedimental, el contenido actitudinal, a eso se refiere. Entonces, el propósito va enfocado precisamente a cómo vas a hacer ese contenido, cómo lo vas a trabajar. Entonces, veamos lo siguiente. Si voy a trabajar con competencias, pues ya sé que tienen que ir ligadas las 3. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Si nos equivocamos, no importa. Esto es como dicen los niños, les decimos, de los errores aprendemos. Y aprendemos más. Pues vamos a equivocarnos. Maestro. La primera, saber algo. ¿Eso no es? Sí es. Vamos con la segunda. Ok, vamos por acá atrás. Pero saber, considero que sí es por lo actitudinal, la actitud, perdón. Ok. Y por acá, maestra. ¿Enseñar algo? Y vamos por acá adelante, maestra. Aprender algo. ¿Qué diría que sí? Vamos por la última. Hacer bien algo. Sí. Bueno. Sí, falta una. ¿Resolver una actividad? Sí. ¿A la anterior, maestra? A la anterior. Recuerden, si está un dominio, solo hay un engrane. ¿Qué necesita para hacer competencia? Tener las 3. Vamos a repasar. Saber algo. O sea, yo lo sé. ¿Soy competente porque yo lo sé? No. Si solo soy de esos que lo hacen, estoy respondiendo nada más a lo procedimental y aquí a lo conceptual. Vamos al otro. Si solo tengo la intención de quererlo saber, como dicen los niños, es que si tengo la intención, más me gana la inquietud. ¿A poco con eso dicen, ay, tienes 10? No. Enseñar algo. Yo creo que esta les causó una inquietud. Sí, maestro. Fuerte. Yo siento que nada más sería la última porque estamos preparando a los alumnos a resolver, a contar la vida. Excelente, maestro. Perfecto. Ya la encontraste. La última, precisamente, es la competencia.
La última. ¿Sí? ¿Me puede leer la última porque acá no la alcanzamos? Ah, muy bien. Resolver bien una actividad. Cantar las canciones que te pide el público, cocinar con 20 pesos y ganarte ese empleo, bueno, el empleo, es competencia. Ahora bien, vamos a tratar de entender por qué. A ver, salgo de la escuela de aviación, soy un piloto. ¿Por ser un piloto soy competente? No soy competente. Entonces, ¿qué necesito para que se movilicen mis conocimientos, mis actitudes y mis habilidades? Pues precisamente resolver un problema. Por eso es que ven que cada vez los exámenes vienen con problemas. Y todo es en problema, en base a problema. Les voy a dar el ejemplo del por qué. Si ese piloto sale bien, sabe mucho, pero a la hora de que le estalla una turbina en pleno vuelo, se paniquea y no sabe aterrizar el avión, pues se puede morir y no es competente. Pero si puede resolver la situación, en ese momento hablamos de competencias. En ese momento se puso en juego lo que sabe, lo que hace y su ser. Es como cuando hay un accidente, ustedes lo han visto en la calle. Hay un accidente. ¿Qué pasa cuando hay un accidente? ¿Está la persona histérica que grita y no sabe qué hacer y se desmaya? Esa es una actitud. Está el que se acerca y no sé, le tiende la mano, le apaga el auto, saca al bebé. Esa es una habilidad con una actitud. Y está el que tiene el conocimiento médico de darle los primeros auxilios y se los aplica. Y entonces ya estamos hablando de una persona competente. Sabe, tiene la habilidad y asume esa actitud. Y ahí están las competencias. Entonces no basta con saber, sino basta con resolver los problemas. ¿Por qué tenemos que ser maestros competentes? Precisamente por eso. Porque tenemos alumnos que nos dicen, oh maestro, que emane la sabiduría de usted y nosotros lo escribimos. Pues esos piensan que, esos nunca han dado clases. Porque el niño lo que menos quiere es clase. Si al niño le dices clase libre, hasta en la normal, ¿verdad maestra? Salen corriendo. O llegan, por ejemplo, ahorita que ya vamos a terminar, ¿nos va a dar la clase libre? Le digo, no. Y salen corriendo. Entonces, ¿qué es lo que ellos menos quieren? Clase. Y entonces, ¿dónde están tus competencias? Precisamente en poner en juego todo esto. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Y entonces, ¿pero para qué? Para resolver un problema. Y ahora sí, repasemos. Nos adelantamos ahora sí, maestra. Ahí está, no van a leer, ya estoy viendo que no se ve muy bien para allá atrás. Tengo una necesidad en el entorno. Muevo mis conceptos, procedimientos y actitudes de un solo estirón y resuelvo esa necesidad. Y entonces ya hablamos de competencias. Cuando nosotros le preguntamos al alumno concepto o definición, el alumno no tiene que reflexionar, solo tiene que memorizar. Entonces tenemos que estirarle un poquito para cambiarle. Ahora le pongo un ejemplo. Y ese estirarle ya lo invita a reflexionar y ya lo invita a resolver situaciones. Ustedes han visto que el niño de repente sí les dice algo de las ideas previas, porque de repente dice, ah maestra, fíjese que el otro día en la casa, fíjese que el otro día en la calle, porque trata de empezar a asimilar. Eso es precisamente la movilización del conocimiento a el entorno, lo que vamos a tener. Y ahí es donde vamos a hablar precisamente de los bloques que vamos a tener dentro de una competencia. Entonces, ¿qué son las competencias? Pues muchos autores las pueden definir y va a haber definiciones diversas. Pero yo les voy a decir, apréndanse la que viene nada más en su plan y programas, porque esa es exactamente la que les van a preguntar. No la de Perranout, no les van a preguntar la de Frola, no les van a preguntar la de ¿cómo se llama? Sergio Tobón. No, con que manejen esta, porque es precisamente como luego le decimos al niño, esta porque esta viene en el examen. Sí, esta. Es la capacidad de responder a situaciones. Aquí está la vida real, ¿sí? Aquí está la vida real. Las situaciones que implica un saber. ¿Qué propósito era?
Conceptual o declarativo, que ya habíamos dicho por qué. Los declarativos se dividen en factuales y conceptuales. El hacer procedimental, con el saber, así como la valoración de las consecuencias de ese hacer. ¿Qué sería la valoración? Actitudinal, el ser. Y ahí está la definición de competencias que vamos a tener en el plan y programas de estudio. Entonces tenemos que aprendernos esta parte. Y esto es un agregado que va a tener esa misma definición. Dice, movilizan y dirigen todos los componentes, conocimientos, habilidades y actitudes hacia una consecución de objetivos concretos. Es decir, la problemática que nosotros vamos a abordar. Repasemos nuevamente. ¿Qué tiene la competencia? Conocimiento, habilidad y actitud. Aplicado a una situación o a la vida o a una resolución. Eso es lo que tenemos que aprendernos para tratar de entender a las competencias. Todos ustedes tienen competencias en sus planes y programas de estudio. ¿Cuál es la tarea? Releer las competencias porque viene en su examen y les van a preguntar de las competencias. ¿Cuáles son las competencias? Todos vamos a trabajar las mismas competencias. Perranoud nos habla de las competencias para la vida. Lo que hace nuestra Secretaría de Educación es retomar esas competencias que vamos a tener. Y ya habíamos explicado por qué retomamos esas competencias. Porque estamos hablando de una aldea global en donde estamos nosotros. Y ya no vean a México como una sola nación, sino vean a México como ciudadanos del mundo. Porque estamos todos inmersos en una política. Ustedes ahorita están viendo las noticias, lo que pasa en Grecia. Y saben que si se va a Grecia a la quiebra, se va a la Unión Europea, se va a Estados Unidos y se va a México. Y entonces como que de repente sí nos preocupa y no nos preocupa. Saben que si hay una guerra, le va bien a Estados Unidos y nos va bien a nosotros en la venta del petróleo. Por eso es que a Fox le fue bien, porque vendió mucho petróleo. Fue cuando el alza se vino muy fuerte. De 60 pesos el barril a subirse a $100, de 60 dólares a subirse a $100, pues fue mucho. Y tuvo grandes ganancias, por eso hubo una estabilidad muy fuerte. Entonces tendremos que entender no nuestra clase como una visión local, sino como una visión global. Y esa es lo que tenemos que empezar a tratar de entender. Nosotros, a lo mejor el niño todavía no lo va a concebir, porque para el niño México es nada más de su casa a la escuela y algunos han ido al Estado de México. Pero cuando ustedes salen y se van a otro estado, se dan cuenta que México es muy grande. Y si se van a otro país, dicen el mundo es muy grande. Entonces, eso es exactamente la concepción. Bueno, entonces, todos nosotros en nuestro plan y programas de estudio vamos a tener las competencias para el aprendizaje permanente. ¿A qué se refiere esta competencia? A que el niño tiene que tener el conocimiento, la habilidad y la actitud de poder aprender permanentemente. Es decir, el maestro de español les va a dar las herramientas de que el niño aprenda a leer con fluidez, con claridad, para tratar de entender. El de matemáticas le va a dar las bases para que pueda entender las operaciones y pueda coexistir en este mundo de las matemáticas. Y ustedes en biología y en química también les van a dar la aportación, porque probablemente no lo sepamos todo. Habrá algo que no sabemos. Nadie lo sabe todo. Cada vez hay más conocimiento. Pero lo que sí podemos hacer es que tengan ese aprendizaje permanente. Otra competencia, manejo de la información. Como no lo sabemos todo, lo que sí podemos hacer es buscar en los sitios específicos y que el niño sepa identificar los sitios específicos. No Rincón del Vago, no los blogs, no esa de mistareas.com, sino identificar las fuentes de Semarnat, de la UNESCO, las fuentes que son las que tienen la información específica. Y hay portales como el INEGI, como el Instituto Nacional de Ecología, que te ofrece actividades para niños, para que él lo pueda entender y está a su nivel. Y a veces los alumnos de mi escuela dicen, y también está a mi nivel, maestro, yo que doy clases. Porque dice, tampoco lo entiendo. Bueno, entonces ahí lo entendemos todos. Competencias para el manejo de situaciones. No los enfrentamos a los problemas. Como les mencionaba, recapitulando un poquito,
En el plan y programas de estudio vamos a tener 5 competencias. ¿De dónde surgen las 5 competencias? Surgen también de los mismos postulados de la UNESCO a nivel mundial. Y yo les decía que Philippe Arnaud es un escritor que vamos a tener, que nos va a marcar las competencias para la vida. A partir de ahí, y de otros autores como Sergio Tobón, César Coll, que les ha de sonar un poquito más César Coll, vamos a tener las competencias que vamos a implantar en nuestro en la educación secundaria. Y vamos a tener no solo en la educación secundaria, sino en la educación obligatoria, que va a ser preescolar, primaria y secundaria. Las competencias se van a manejar, lo que les dije, a lo largo de todo el trayecto: preescolar, primaria y secundaria. Si ustedes recuerdan un poquito, lo que vieron en preescolar, lo vieron en primaria a diferente nivel de profundidad. Lo que vieron en primaria, lo vieron en secundaria a un nivel de complejidad mayor. Lo que vemos en secundaria, lo vemos en educación media superior a un nivel todavía superior. Y así es como estamos viendo los contenidos. Son reiterativos porque el nivel de profundidad de análisis se incrementa. Y entonces, a partir de ello, pues ya teníamos este aprendizaje permanente, competencias para que el niño solito pueda aprender, competencias para que el niño sea capaz de manejar la información, pero no solo el niño, también ustedes. Pero entiendan, el eje no son ustedes, son los niños. Entonces el niño tiene que ser capaz de aprender a manejar situaciones en las cuales son frustrantes, como ahorita, ¿no? Que decían, no hay esto, no hay lo otro, pues nos vamos con todo el rotafolio, les digo. Entonces tenemos que ser capaces y no tenemos por qué frustrarnos. A veces al niño le enseñamos a ser ganador, pero no le enseñamos a que de perder también aprende. Yo la otra vez tuve una niña, que el papá venía a reclamarme que por qué había sacado 9. No conmigo, sino en música, porque soy asesor. Y le dije, bueno, es que algo ha de haber fallado, no lo sé. Pues quiero saber por qué. Digo, ok, yo me encargo. Voy, veo y le digo, mire, aquí está una rúbrica. En la rúbrica dice que esto tenía que ir así. Entonces, que por un dibujo sacó 9. Mire, la maestra evaluó del dibujo esto, son los símbolos patrios, y tenía que representarlos de esta manera. Lo que está evaluando es la forma en cómo analiza la niña y cómo interpreta. Entonces, por eso puso 9 y no puso el 10. Pero es que yo le prometí a mi hija que si sacaba el 10 de promedio, ¿cómo va a ser eso posible? Digo, señor, precisamente eso es lo que tiene que aprender su hija. Aprender a manejar las situaciones, aprender a manejar esto. Y esto no es el caos, un 9 no es el caos. Simplemente tenemos que aprender a ser mejores. Y el 10 me va a llevar para allá, porque a veces estamos tantos en nuestros laureles que nos creemos de 10 y ahí nos quedamos estancados. Y el 9 nos ayuda a saber que todavía hay algo más que tengo que empezar a buscar. Yo creo que aquí todos difícilmente nos daríamos un 10. ¿Cuánto sacan nuestros niños en promedio? Porque todos vamos a decir, pero es que el niño da lata, que sí, pero son tus competencias. Entonces lo que saque el niño de promedio general, tu grupo, es más o menos te va a dar un estándar de lo que tú tienes en promedio general. Entonces no somos maestros de 10. Tal vez tampoco lo sea Perranaut, tampoco lo sea Frola, pero no estamos aquí para eso. Porque entonces critiquen a Jesucristo. A Jesucristo no lo criticaron los más puritanos. Perdón, lo criticaron los más puritanos, los fariseos, los que eran maestros de la ley, los meros. Los demás no lo criticaron. Los que decían que eran los meros, se le fueron encima. O sea, ni él fue querido a nivel mundial. Entonces ustedes tampoco. Por eso tenemos que aprender a manejar situaciones, frustración, problemas. Y eso es lo que tenemos que aprender con nuestros chicos y enseñarles precisamente eso. ¿Sí? Competencias para la convivencia. Precisamente, ¿se acuerdan lo que les decía hace rato? Como que nos cuesta trabajo el convivir. Y entonces es ahí donde tenemos que empezar a trabajar, desde la casa. Fíjense, los niños de jardín de niño se golpean y al ratito se abrazan. Los de preescolar igual, y no me van a creer, pero yo he visto que en la secundaria también. Pero los papás, si el niño le pega a su hijo, bueno, quiere hablar con el niño, quiere hablar con la mamá, quiere pegarle a la mamá y no se hablan. No se hablan. Y los hijos se llevan requete bien. Entonces,
¿Dónde está ese adulto? ¿Dónde quedó frustrado ese adulto? Precisamente en esa parte, competencias para la convivencia. Tenemos que empezar a trabajar esas competencias para la convivencia. ¿Y qué es eso? Aprender a relacionarnos, aprender a compartir. Llega un momento en que nos volvemos tan egoístas que no queremos compartir la información. Podría ser ahorita que yo podría estar muy cómodamente en mi casa y no estar aquí con ustedes. Podría ser que ustedes tampoco quisieran estar aquí. Podría ser que ustedes no quisieran platicar con el otro. Así como le hacen luego muchas personas que comparten algo y aprenden juntos, así cuando empiezan a debatir que PRI, PAN, PRD y están dialogando, están creciendo. Eso es la competencia precisamente, aprender a dialogar para crecer. ¿Que el niño va a hablar de telenovelas? Probablemente. ¿Y tú no lo haces cuando estás con el otro? Pues sí, lo hacemos. Entonces eso es lo que nos va a llevar a una convivencia. Los trabajos en equipo pos y contra tienen muchos, pero lo que tienen que aprender es a convivir. Los papás luego dicen, es que fíjese que el trabajo lo hizo el niño tal y no sé qué. Precisamente es trabajo colaborativo. Pero es que tienen que trabajar igual, ese es trabajo cooperativo, ya no se usa. Pero es que yo quiero, usted quiere, pero usted no es el autor. Nos señala que el trabajo colaborativo se hace a partir de tus habilidades. Si ella es buena para la informática, que capture. Si él es bueno para explicar, que explique. Y si él es bueno para procesar, que procese. Ya no se trabaja y que todos trabajen igualitos. Eso no, eso es trabajo cooperativo. Y no se da porque si pensamos en lógica, jamás trabajamos iguales. Y en la práctica también. Todos hacemos tareas diferentes. El maestro de matemáticas, el maestro de ciencias, por eso nos vamos según nuestras competencias. Hay algunos maestros de matemáticas que a lo mejor están dando inglés, pero entonces le nace la curiosidad y se prepara. Y es ahí donde vamos a enfrentarnos a esos retos. Pero generalmente lo que tenemos que hacer es enfocarnos a una cosa. ¿Hacia dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Luego vamos a tener las competencias para la vida en sociedad. ¿Y a qué se refiere? Aunado a que es el convivir con el semejante, el otro es aplicar eso en tu vida. Y eso es lo que se quiere, lo que se necesita lograr en nuestro país. Lo que tenemos que lograr como ciudadanos en nuestro país. A tratar de entender estas lógicas. A tratar de entender, en este caso, que nuestro país no va más allá del blanco, del azul, del rojo. Nuestro país es todavía más. Todos ustedes no van a estar siendo presidentes. Solo elegimos quién nos gobierna. Pero no por eso nos tenemos que empezar a pelear. Porque al final y al cabo, todas las propuestas van a ser dictadas por la UNESCO. Y todos tienen que seguirlas. Bien o mal, y tenemos que ir caminando. Entonces, si tratamos de entender estas competencias, repasemos nuestras competencias. ¿En dónde? Plan y programas de estudio de cada uno de ustedes. Veamos. Yo sé lo que van a pensar. Ay, está aburrido, es mucho texto. Sí, son 5. Solo vamos a ver esta. ¿Sale? Vamos a ir viéndolo un poquito más rápido. Valoración de la diversidad natural. Es una competencia del plan de estudios de geografía. Posibilita que los alumnos analicen las relaciones espaciales de los componentes procesos naturales de la Tierra. Esto es algo conceptual. ¿Se dieron cuenta? No olvidemos, conceptual, procedimental y actitudinal aplicado en la vida. Para apreciar su distribución e importancia en las condiciones de la vida en la superficie terrestre. Con su desarrollo, reconocen las condiciones naturales del espacio en las escalas local, estatal, nacional, continental y mundial, y participan en el cuidado y la conservación del lugar donde viven. Actitudinal. Contribuye a que valoren la diversidad natural a partir de reconocer las interacciones de los componentes naturales en la superficie terrestre. Ya estamos hablando de las habilidades. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué dicen? Es que perdimos más de la mitad de nuestro territorio. Culpa de Santana. Culpa de todos. Porque no lo conocemos. Lo que no conocemos, no lo valoramos. Hasta que lo perdemos. Entonces, aquí lo que vamos a tener en nuestra competencia va a ser precisamente lo conceptual, lo procedimental, lo actitudinal
aplicado en un contexto. ¿Cuál va a ser la tarea que se llevan? Analizar las competencias que ustedes tienen, bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, bloque 5, solo son 5, y así como luego le hacemos, porque yo también le hago así, aquí subrayo esta de tal color, esto es lo otro y esto es lo otro, me ayuda a mí a identificar, no está mal, cada quien trabaja como quiera. Alguien subraya, alguien escribe dentro de un libro, ahorita ustedes están tomando apuntes, yo no les dije que escribieran, cada quien aprende como quiera aprender, son sus estrategias de aprendizaje. Entonces pueden ir subrayando, pueden ir encontrando lo que yo les voy diciendo dentro de sus competencias, ahí van a estar. Y la tarea es precisamente eso, trabajen eso para tratar de reconocer la competencia. Porque cuando ustedes estudiaban, a veces yo estudio también igual, y dices, ¿cómo me lo voy a aprender de memoria? No, reflexiona nada más, ¿qué es lo que quieren en sí? ¿Qué es lo que te está marcando? Porque esa va a ser tu directriz, las competencias. Le vamos a dar 2 clics, maestra, para adelantarnos tantito, ya no vamos a ver esta. Y entonces, ¿qué es una competencia para Patricia Frola? ¿Por qué voy a retomar a Frola? Dice que frente a una necesidad, o sea, frente a un problema, el individuo va a poner en juego todos los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Y entonces, lo que vamos a hacer como maestro es evaluar esas competencias, precisamente. Y para que sean evaluables, nosotros lo que vamos a necesitar, pues son esos instrumentos, esas herramientas que vamos a poner en práctica, ¿no? Pero, ¿qué es la evaluación? Porque aquí ya me metí en otro tenor. Si hablaba de competencias, ahora brinco en evaluación. ¿Qué es en sí la evaluación? Frecuentemente confundimos con la evaluación con la calificación. De repente hay programas de televisión que sale una muchacha guapa y dicen, ¿cuánto le das? 9, tú 8 y tú 7. Y todo el mundo le empieza a etiquetar algo. O sea, estamos calificando. ¿Cómo es ese niño? Ese niño es de 7 y ese de 9. Eso es calificar. ¿Qué es evaluar entonces? Evaluar es precisamente rescatar información, detectar el error y trabajar sobre él. Eso es evaluar. Lo que vamos a tratar de entender como evaluación. Y fíjense, su plan y programas de estudio lo maneja igual. Obtienes las evidencias para que elabores juicios y retroalimentes. ¿Cómo han salido nuestros alumnos últimamente? Pues salen mal en algún contenido. Bueno, y salen mal, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en el contenido. A veces cometemos un error de que explicamos y cuando le decimos a niños, ¿tienen dudas? Sí, y volvemos a explicar igual. Pues si ya vimos que el niño no entendió así, pues ¿para qué hacemos lo mismo? Porque es más fácil. Ah, bueno, ahí hay una respuesta. ¿Y no sería también más fácil que el niño que ya entendió le explique al otro que no ha entendido? ¿Y no sería menos desgastante para ti? Pues también. ¿Y no es fácil? Sí es fácil. Entonces, el niño más aplicado o el niño que ya te entendió, le puede explicar al otro. Y ahí estamos trabajando la convivencia, el compartir. Y ahora díganme esto, cuando ustedes no entienden algo y alguien les explica, ¿a poco no a veces entendemos más? Porque nos entendemos, porque a él sí le tenemos la confianza de compartirle esa duda. Y al revés, el que sí sabe y explica, aprende 2 veces. Aprende más. ¿Se acuerdan de lo que les dije en un inicio? Ustedes tienen el conocimiento, pero a veces todos cometemos el error de que pues yo ya lo sé, pero eso no basta. Lo que tienes que hacer es que el niño entienda. Y eso es lo más difícil. Y eso es lo que los medios critican como que si algo fuera fácil. Educar no es fácil. Y ustedes lo saben. Eso es lo difícil y ese es el gran reto. Les dije, llegan al salón de clases y lo primero es siéntate, cállate, acomódate, recoge la basura. Eso es lo que nadie dice, lo que no está escrito. Y eso es una realidad. Y ya después de todo eso empiezas a dar tu clase. Porque siempre es el continuo batallar. ¿A poco no después de descanso, a la última hora, los viernes, no es la muerte? Es pesadísimo. Pues sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a descargar, que todo gire en ustedes, sino que vaya girando un poquito en los niños. Claro que va a haber niños
que les cueste más trabajo, niños que no les caiga el 20 y les tendrá que empezar a caer poco a poco. No se frustren. A ver, recuérdense ustedes tantito, memoria. ¿Cuántos de ustedes estudiaron con sus compañeros de primaria y cuántos compañeros de primaria siguieron estudiando? Pocos. Ahora sus compañeros de secundaria, pocos, menos. ¿Cuántos en preparatoria? Menos. ¿Y a poco porque el otro sea barrendero y no estudió la preparatoria no es ciudadano? Sigue siendo tan ciudadano como ustedes, que son profesionistas. Todos somos ciudadanos. El día en que esta maestra se le descomponga su carro, quiere ir a un mecánico que sea honesto y que le componga su carro. Tal vez no tenga la ingeniería en mecánica automotriz, pero es un buen mecánico y es honesto y le va a decir, maestra, nada más es esto, son 200 pesos. Y eso es lo que tenemos en la gente, eso es lo que tenemos que formar. Todos creemos que vamos a formar a todos los profesionistas. No, no vamos a formar a todos porque cada quien hace su proyecto de vida y eso es diferente. Entonces, la evaluación precisamente nos va a permitir obtener las evidencias para brindar esa retroalimentación al chico. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Para eso vamos a tener 3 momentos en la evaluación: diagnóstica, progresiva y sumativa. Estos vienen en su plan y programas de estudio también. Lo que yo le auné a su plan y programas de estudio es el ciclo de aprendizaje. La secuencia didáctica que viene también en su plan y programas de estudio, ya se lo colocaron. Inicio, desarrollo y cierre. Ciclo de aprendizaje, no les dicen quién es el autor es César Coll, que les va a marcar en la etapa de inicio, desarrollo y cierre. Cuando todos escuchan la palabra diagnóstico, todos están pensando en que el director en el mes de agosto me pidió el examen diagnóstico y quién sabe para qué, porque ni lo voy a ocupar. Precisamente el diagnóstico es eso. Cuando tú vas al doctor, lo primero que te hace es un chequeo. Ya sé que muchos me van a responder que van a lista y lo primero que dice, ¿qué tiene? Siéntese, cállese y tome, ¿no? Bueno, eso que no se debe de hacer es lo que tenemos no que hacer, sino que tenemos que diagnosticar a nuestros chicos. Hagamos un examen diagnóstico de los conocimientos que los niños deben de traer. Ya sé que van a decir que nada, pero vamos a ver qué es lo que sí traen. ¿Qué traen del primer bloque? ¿Qué traen del segundo? ¿Qué traen del tercero? ¿Qué traen del cuarto? ¿Y qué traen del quinto? Y trabajemos desde ahí. Por ejemplo, error tan feo que me cae gordo que de repente los niños traen: maestro, es que las nubes están en estado gaseoso. ¿Cómo cuesta trabajo quitarles esa concepción? Porque el maestro de primaria les dijo agua líquido, hielo sólido, gas nube, y no los mueves de ahí. Y entonces cuando tú le dices al niño es que las nubes están en estado líquido o sólido, entonces el niño dice, no es cierto, mi maestro de primaria dijo que no. Y entonces dices, a ver, tú has estado en las nubes. Ay, maestro, ¿qué me dijo? No. Has estado en una neblina. Todos hemos estado en neblinas y nieblas, son las nubes más bajas. ¿Qué le pasa a tu ropa? ¿Qué se queda? ¿Gas o gotas? Gotas. Precisamente, ese es un ejemplo de una nube. Por lo tanto, las nubes están en estado líquido o sólido. Ese es el diagnóstico. Diagnosticar, que es precisamente lo que mi niño sabe. Pero no tengo que diagnosticarlo en agosto, tengo que diagnosticarlo diario. ¿Diario cuándo? Cuando cambies de contenido. ¿Qué contenido vas a ver hoy? Eras geológicas. ¿Qué sabes de eras geológicas? ¿Qué contenido vas a ver mañana? No sé, herbolaria. ¿Qué contenido vas a ver? Los olmecas. Bueno, ¿qué sabes de los olmecas? Pero si tú le dices, ¿qué sabes de los olmecas? Lo bloqueas. Nada. Porque a veces somos tan así de que, ¿y tú qué sabes de los mexicas? No, nada, espérate, nada. Ah, bueno, pero si le pones una imagen de una cabeza colosal, dicen, los olmecas. Entonces ya empiezas a rescatar esas ideas, ¿sí? A eso se refiere la evaluación, a ese rescate de las ideas. Entonces tú vas a hacer ese diagnóstico y la fase de secuencia didáctica se hace por tema. ¿Cómo batallo en la normal con los alumnos cuando dicen, es que es por día? Pues depende, le digo, ¿cuántos días te vas a llevar en este tema? Ustedes sí me entienden, a veces se tardan 3 días con el mismo tema, ¿no? Y pues te llevas 3 clases. A veces se llevan un día
A veces se llevan 2 días en un tema. ¿Sí me explico ahora sí? Y entonces, ¿cuánto te llevas en todo esto? ¿3, 2? Hay maestros que hasta una semana, ¿no? Que ahora vamos al museo, que ahora vamos a ver video, que ahora vamos... Y ya hasta el niño dice, ya chole, ¿no? Con lo mismo. Pero bueno, es eso precisamente, ¿no? Diagnóstico progresivo. ¿Cómo es la evaluación progresiva? Es la evaluación que se va haciendo diaria. Ustedes la hacen, les consta. Y les consta porque recogen actividades, le dan actividades, lo ponen a leer. Esa es la evaluación continua, la que hacemos al día. Anota, escribe. Porque el niño no es así como ustedes de que están escribiendo en automático. Si el niño no dice se escribe, no escribe. Por él mejor. Entonces, escribe. ¿Qué te voy a evaluar yo? Que escribas. Y si de repente escribe su idea, mejor. Y si no tiene idea, entonces que escriba la idea de su compañero. Y si ya no da ni una ni otra, porque eso pasa luego en la primaria, pues escribes la idea que yo te voy a decir por el momento, pero ya después la vamos construyendo, poco a poco. Porque no se trata de que le estén dicte al niño. No, no va por ahí. Se trata de que formule las ideas, los conceptos. ¿Se acuerdan de lo factual? De lo conceptual. Lo factual, eso ya no se cambia. Pero lo otro, lo conceptual, como lo acabamos de ver ahorita, cómo cambió una definición de competencias con otra. Pero en la esencia es lo mismo. Y ahora veamos. Entonces, lo progresivo es lo que hacemos con el día a día. Recuerden eso. Pregunta de examen. Porque les van a preguntar características de la evaluación de cada una de ellas. La última, sumativa. ¿Qué es la evaluación sumativa? Precisamente es la que te da el cierre. Y todo el mundo va a decir examen. No, no es examen. Es algo sumativo. Lo que se te venga en mente. ¿Qué podría ser? Pues una exposición, una investigación, lo que pudiese ser. Y eso sería el cierre. Y es lo que yo voy a sumar. Entonces voy a sumar lo que vi aquí en el diagnóstico, lo que vi aquí, y entonces ya tengo lo que viene siendo la evaluación. ¿Y dónde entró la calificación? Precisamente hasta acá. Cuando asignas un número, asignas una letra, das una asignación de algo que es una etiqueta, entonces es cuando ya entra la calificación. Precisamente. No es lo mismo calificar que evaluar. Entonces hay grande diferencia entre asignar algo y en todo el proceso que vamos a tener de la evaluación. ¿Cómo podemos detectarlo? Si en el diagnóstico ya vi que el niño no sabe, pues en la progresiva le vamos a ir metiendo un poquito más. Si estoy viendo que no responde desde ahí, pues entonces ya sin que nos vayamos a la recopilación de todo, ya sabemos que este niño va a tronar. Desde ahí, o sea, ya lo detectamos en el quehacer diario. Estrategias todas las que ustedes quieran implementar. Hablan con el niño, hablan con su mamá, apuestan con el niño, lo que quieran hacer. Pero ahí es donde empiezan a trabajar todo esto con el niño. Yo difiero de todo aquel que quiere regalar calificación a los niños, porque al final el niño tiene que recapacitar y se hace individuo. Yo difiero en eso y no me voy a meter en detalles porque ya sé que la reforma viene, que hay que pasarlos. Pero bueno, no me voy a meter, sino ahorita nos peleamos todos y todos vamos a estar a favor de no pasarlos, ¿verdad? Y estoy en total acuerdo. Por eso les digo, para eso están las secundarias para adultos, porque ahí están los que ya se dieron cuenta de la vida y ya se regresaron. Y yo he tenido alumnos de educación para adultos en bachilleratos en línea y muchos de ellos que ya se hicieron médicos a distancia, es decir, educación a distancia, en línea. Y terminaron su carrera después de muchos años. O compañeros míos que yo los he tenido, yo estudiaba con una compañera que tenía 65 años. Y le digo, ¿y por qué apenas? Porque mensa yo de adolescente me embaracé. Y tenía 65 años y estudiaba conmigo. Y decía, mi sueño es que antes de que morirme tengo que acabar mi licenciatura. Y ahí está. O sea, es un ciudadano más. No dije un profesionista, dije ciudadano. Todos tenemos que llegar a esa parte. Y entonces la secuencia didáctica también está empalmada con la evaluación. La secuencia va a ser inicio, desarrollo y cierre. ¿Qué es la secuencia didáctica? Dirán ustedes. Precisamente ustedes entienden y nos entendemos de que los medios de comunicación creen que dar clases es pararse y explicar algo. Y ya por eso aprendieron.
No. Precisamente, si voy a hablar de los olmecas, es pensar, ¿y cómo se los voy a dar? Así como cuando tienen a su hijo y le dicen, no quiero comer y te bota la comida. Bueno, ¿y cómo le hago para que se la coma? Ah, pues se la disfrazo con caritas, le pongo cápsula, le pongo esto y empieza a comer. Así con los alumnos, porque ya nos quedamos en el acuerdo que ellos van a llegar y no van a decir, maestro, que se emane la sabiduría de usted. Van a llegar ahí y decir, no. Entonces llegan, ponen un video, ponen algo, y lo que te dice la secuencia didáctica es ordenar secuenciadamente, es la definición que tenemos del plan y programas, ordenar secuenciadamente y cronológicamente las actividades de clase. Entonces, ¿qué es eso ordenar secuenciadamente? Porque no entendí nada. Ah, precisamente es eso. ¿Qué vas a hacer en el inicio? O sea, ¿cómo vas a rescatar sus saberes? Después, ¿cómo vas a desarrollar? Casi todos decimos, todos, incluyéndome, vamos a desarrollar, yo explico. Muy bien, tú explicas. Y ahora, ¿cómo vas a cerrar? Porque eso es diferente. ¿Cómo vas a cerrar tu tema? Yo explico, no, ya no se vale yo explico. Ya se vale con que le tengas que dar un ejercicio, que le tengas que dar un trabajo, que le tengas que dar el giro. Y ahí es donde tenemos que cerrar. Porque a veces nos quedamos en el yo explico. Y el yo explico es desde aquí. Y ahora se partió bien tu producto. Todo tu producto, lo que vamos a tener precisamente. Y algunos llegamos a clase desde aquí. Y no hacemos esto. Y si nos brincamos una etapa, lo que pasa es que el niño no se identifica. No entiende. Continuamos, maestra. Y a partir de eso, vamos a tener las evaluaciones. Si ya entendimos entonces que una evaluación es una recopilación de información, entonces lo que vamos a tener son 3 tipos de evaluaciones que nos van a estar manejando en nuestro plan y programas de estudio. La autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Esto es extremadamente nuevo para muchos. ¿Por qué? Porque no los empleamos. Todo el mundo va a saber que autoevaluación es sinónimo de 10. Y se les viene a la mente el 10. Pero bueno. Entonces, ¿qué es la autoevaluación? La autoevaluación va a ser precisamente en que el alumno haga una introspección de lo que aprendió. Ya sé lo que me van a decir. Tiene 10. Sí, vas a hacer ese análisis, pero de acuerdo a esto. Y es cuando les sueltan una rúbrica. Te evalúas con esto. O sea, sí te analizas tú, pero con esto. Porque si tú le preguntas al niño cuánto quieres, pues va a ser 10. Pero si tú le dices al niño cuánto te mereces de acuerdo a esto, y entonces ya le vas dando con indicador cuáles son sus características, lo que logró o no logró. Y entonces es cuando se va a hacer exactamente una autoevaluación. En la definición del plan y programas de estudio viene de esta manera, tal cual lo copié y lo pegué. Entonces esa es la autoevaluación. ¿Cómo el niño va a valorar su desempeño? A lo largo de esa secuencia que ellos tuvieron. Lo que nos marca el plan y programas de estudio, porque ustedes dicen, ¿y cómo los voy a pasar? Pues precisamente tenemos que retomar la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Les confieso algo, cuando trabajé por primera vez la autoevaluación, me dio mucho miedo por la misma idea que tenía. Pensé que se iba a dar 10. Y no, fíjense que muchos, bien honestos, unos me decían, yo 5, yo 6. Hasta los más inteligentes que yo consideraba se dieron 9. Y yo les daba el 10. Y dije, bueno, esa es la concepción, o sea, ellos participan dentro de la evaluación. Iba a decir otra cosa, pero si no se arma la rebambaramba. Por ejemplo, ustedes, yo siempre lo he dicho, maestro no es el que resuelve un examen. Maestro es el que tiene la competencia. ¿Y cuál es la competencia? Estar frente a grupo. Esa es la competencia. Por eso dije que se iba a armar la rebambaramba, porque iban a estar de acuerdo conmigo. Ahí está la competencia. ¿Sí o no? No con un examen, sino con
Examen frente a grupo. Ahora sí, a ver cómo nos va. Entonces, esta es la autoevaluación. Vámonos a la otra. La coevaluación. Precisamente, ahora vamos a invitar a los demás a evaluar al otro. Aquí yo me llevé una experiencia padrísima en esto, porque yo pensaba que los niños se iban a apoyar y se iban a dar en automático el 10, y no, los niños eran más críticos que yo, porque luego un equipo se paraba y decía, es que nos pasó esto, y decía el otro equipo, sí, pero ese es tu problema, y lo debiste haber resuelto así. Fíjese, maestro, que nos pasó esto. Ah, pero fíjate que nosotros estamos igual que tú. O sea, nos entendemos. Porque una cosa es cómo lo veo yo como observador, y la otra cosa es cómo se ve el niño con el otro par y cómo lo evalúa. Y eso es muy rico. ¿Y cómo se logra? Pues con las rúbricas. Denle al niño las rúbricas a los grupos y evalúan al otro. Cuando los evalúan y los invitan, entonces el niño se autoevalúa. Los otros evalúan al otro y nos falta una. Ustedes lo evalúan. Entonces, ¿cómo evaluamos hoy en día en secundaria? Con la heteroevaluación. O sea, lo que yo, maestro, considero. Con eso evaluamos hoy en día. Pero precisamente lo que tenemos que hacer es un cambio de paradigmas, porque ahora precisamente se pretende que el niño evalúe al compañero, que el compañero se autoevalúe, y tu papel no va a cambiar, tú también los vas a evaluar. Entonces ya tenemos tres formas de evaluación, y en las tres vamos a ser justos. ¿Cuál es la más democrática? ¿Las tres o una sola? Las tres. Y es el paso que tenemos que empezar a dar. Una recomendación, hagamos rúbrica. Aquí ustedes van a hacer su lista de cotejo. Todos manejan lista de cotejo, todos. No me digan que no. Porque cuando un niño les entrega un trabajo, sí entregó. Y ya después lo analizan 8. Esa es la lista. Entonces al niño le dicen, ahora tú éntrale, evalúale, tú también. Esto es un cambio de paradigmas muy fuerte, porque también los papás se van a empezar a entrometer. Les comparto la experiencia. Una mamá que me dice, es que yo no estoy de acuerdo con que el grupo evalúe a mi hija. Le digo, señora, mire, el plan y programas marca esto. Y fíjese, usted lo ve como mamá, yo lo veo como maestro, y sus compañeros lo ven como colega. ¿Cuál es la visión más integral? ¿La suya? ¿La mía? ¿La de todos? ¿O todos los sujetos? No, pues, en ese sentido, pues sí. Porque usted ve a la hija en su casa y se comporta de una manera. Y yo maestro, los veo de una manera. Pero el colega los ve de otra. Y así es, y en la práctica también. Yo recuerdo que todos los maestros terminábamos nuestra clase en la secundaria. Yo trabajaba en la diurna 119 y todos decían que eran buenísimos. Y yo siempre veía que a un maestro le decían una grosería y le pegaban por la espalda y lo escupían. Y él decía que era buenísimo. Entonces cada quien tiene una concepción propia. Cada quien tiene una concepción propia. Y todos nos damos 10 en autoevaluación, que era lo que les decía. Pero la otra es cómo te ve el otro. Y la otra es cómo te evalúa el otro. ¿Sí? Repito, ¿hay algún material donde podamos nosotros realizar las rúbricas como un apoyo? Claro que sí. Tenemos a Laura Fred. Laura Frade, se escribe. Laura Frade, evaluación por competencias. Ahorita vamos a ver un poquito. Es que yo estoy pensando en que alguien, no sé, la maestra Leti, si alguien les va a dar evaluación por competencias, porque la verdad no me preparé para eso. Nada más voy a tocar tantito. Sí, de hecho compactamos los 8 temas que vienen en la bibliografía y los compactamos en 4 conferencias, porque teníamos 2 días para desarrollar esta actividad. Y por eso al maestro Eder le pedimos
tocar la parte de competencias didácticas, la parte de evaluación y algo de habilidades intelectuales. Y a los otros ponentes también les tocó, por ejemplo, el de hace rato, gestión, normatividad y ética. Todo esto es repasable, acuérdense de que está en la red, de que está ya disponible el material que se puede acceder y bajar. Entonces, sí, está bien, maestro Eder, tocar, aunque sea brevemente, esa Pues, parte. sí lo voy a tocar, pero no profundizaré. Pero ahorita nos explicamos. Yo quiero compartirles, ahorita que preguntó la compañera si dónde podemos sacar ese material. Hay un software libre en internet que se llama RubriStash. Ahí viene cómo realizar una rúbrica, incluso ya vienen rúbricas hechas de todas las materias. Por ejemplo, si yo necesito una rúbrica para evaluar una exposición, ahí viene un ejemplo y si me gusta nada más puedo imprimir, o si no puedo modificar, ahí vienen apartados, incluso te da puntos del 5 al 1 de acuerdo a, por ejemplo, exposición. Mantuvo orden en clase, 5 puntos muy bien, 3 puntos más o menos, pero se llama RubriStash y es software libre. Una observación ahí, ponerle .es, bueno, en español, porque lo abres y te lo abre automáticamente en inglés. Hay que ponerle en español. Precisamente en lo que viene siendo Estados Unidos y España están manejando desde hace años las rúbricas. Y fíjense, todo el mundo va a decir, es que la rúbrica... Pero ¿saben qué? La ventaja de una rúbrica, y ustedes lo deben de saber, porque lo vivimos. A ver, el maestro te pide un ensayo. Y todos tienen una idea diferente de qué es un ensayo. Y el niño te entrega un copy-paste y tiene 10. Y en otra materia entrega el copy-paste y tiene 5. Y entonces dice, ¿pero qué quiere? Y el otro maestro te dice, es que yo quiero una opinión. Y otro maestro loco le dice, es que yo quiero yo quiero una introducción, un desarrollo, una hipótesis y un cierre. Ah, ¿y cuándo dijo todo eso? La rúbrica te permite eso. O sea, ¿qué quiero evaluar? Porque no queda claro. Por eso les decía, si tú le dices a un niño, ¿cuánto te das? 10 en autoevaluación. Pero eso no es autoevaluar, sino que tú le des los puntos de qué es lo que se va a evaluar. Ahorita lo vamos a empezar a tocar. Precisamente la evaluación es un proceso que te va a permitir obtener información, formular el juicio y tomar una decisión. Repasemos. ¿Qué es eso? Obtener información. ¿Con qué obtengo información? Con las actividades diarias, con lo que ustedes hacen. ¿Con qué formulo mi juicio? Con lo que tengo. O sea, ¿qué tengo para evaluar? Como ahorita dijeron, ya vamos a cerrar el ciclo escolar, y todo el mundo decía, a recopilar información, ¿no? ¿Con qué evalúo? Y por último, toman la decisión. Ahorita se dieron cuenta que había niños que probablemente se iban a extraordinario, que necesitaban un punto extra, que necesitaban el 9, que necesitaban un 10 para pasar. Entonces tomaron la decisión. La tomaron ustedes. ¿En base a qué? En base a lo que tenían de información. Es que a mí me forzaron. Bueno, alguien tomó la decisión por ti. Pero ahí está. Y están todos los pasos. Proceso para obtener información, formular juicios y tomar esa decisión. Y esa es nuestra tarea como evaluador. Pero acuérdense de algo, ya no son solo ustedes, también son sus alumnos, y también es el mismo chico. Y entonces, ahí está la autoestima del chico, ahí está la visión de los demás y ahí está su visión. ¿Por qué les da esto? Porque les da una herramienta más fuerte cuando un papá viene y les reclama que ¿por qué? Señora, aquí está, mire la rúbrica. Esto es lo que su hijo se puso, lo que todo mundo le dio y lo que yo le di. Aquí está. Y generalmente coincide. Y cuando no, acuérdense, es democracia. Pero ahí están las asignaciones. Y ese es un elemento más. Así como cuando un papá viene y le reclama, ¿qué es lo primero que ustedes sacan para defenderse? El cuaderno. Y nada tontos, porque todos nos conocemos los trucos. Mandan a traer el cuaderno más completo y miren. ¿Ya vio? Su hija no trabajó. Y entonces, esa es un arma y está bien. Es el recurso que tiene el maestro. Ese es el instrumento. Es correcto, es válido.
Pero ahora vamos a sumar a los alumnos a que participen. Y vamos a sumarlos no solo ustedes, también los chicos. Porque si al chico trabajan con él, ¿verdad que no hiciste esto? ¿Verdad que lo otro? El niño va a decir, pues no. Y ya solito viene la mamá como ogra a lincharlos, porque generalmente el maestro tiene la culpa. Hace 30 años le pegaban al niño, ahora nos quieren pegar a nosotros. Pero entonces sacan sus rúbricas. Y aquí está, mire, y su hijo se puso solito. Y entonces ya la mamá ya no le queda más que doblegar las manos. Ya no tiene otra. Porque el niño se puso, el grupo le dio y ustedes le dieron. Y ahí está. O sea, tienen más herramientas a su favor. Por eso sí es una ventaja. Y también es una ventaja para mí como sujeto, porque me dice qué es lo que tengo que hacer. El primer año que trabajen con rúbricas, las van a odiar. Pero el segundo año ya las tienen hechas. Si las hacen bien, ya están hechas. Ahora piensen como niño. ¿Cómo hacerle para que no les hagan trampa? Así tienen que hacer sus rúbricas. Y no se vale evaluarle algo cuando no se lo pusieron por escrito. Es así como cuando el director les dice, ¿y hacen la ceremonia? Hago la ceremonia. Oye, ¿no hubo poesía coral? ¿Usted nunca pidió poesía coral? No se vale pedir cuando ya está. Entonces, todo lo que quiera pedirme, bien claro. Entonces, al niño es igual. Porque siempre hacemos eso. O sea, al niño le exigimos, pero cuando a mí me piden, luego. Ah, ¿nunca lo dijiste? Eso no quedó claro. Entonces, así piensen como niño a la hora de hacer las rúbricas. Ahorita vamos a ver un poquitito de rúbricas. Si le damos un clic. Estas son algunas formas de evaluación cualitativa. Me voy a ir un poquito rápido. El portafolio, que es recolectar todas las evidencias. El mapa mental, mapa conceptual. El friso no es más que un mural de expresión. Es así como cuando hacen su graffiti, expresan algo, dicen algo, una pintura. El cartel. El cartel a veces está un poquito mal entendido, es como un tríptico, el que vamos a trabajar, donde de un lado colocan la información de qué es el producto. A ver, voy a hablar ahorita de ciclo hidrológico. ¿Qué es el ciclo hidrológico? Y colocan el tríptico, es un tríptico grande. Y entonces coloco la información y del otro lado hago el experimento. Y del otro lado de mi tríptico, pero en grande, eso es el cartel, coloco los resultados. Eso es el cartel. Algunos pensamos en cartel, todo se nos viene a la mente, es un pegote. PAN, PRI, eso es un cartel. No, eso no es un cartel. Entonces, en cartel en educación va a ser entendido como un tríptico que vamos a tener y vamos a poner la información. ¿Qué es lo que van a hacer? El niño busca la información, el niño hace el experimento y el niño expone el resultado. Ese es el cartel. La exposición oral, el diario que el niño trabaja, o en este caso los cuadernos, los apuntes, el debate. El estudio de caso y el proyecto, trabajenlo, léanlo mucho en su plan y programas, porque esto es lo que tienen que empezar a trabajar más y es a lo que hay que darle énfasis. El diario de clase, el que ustedes pueden llevar, el diario de hoy pasó esto, algunas primarias ya no llevan planeación, llevan diario de clase, y el diario es hoy fulanito aprendió esto, sutanito esto, tuve problemas en esto, ese es el diario. La solución de problemas, cuando escogen una problemática y atacan esa problemática, por ejemplo ahorita la luz. El problema va a ser el abastecimiento de agua en el DF. Y entonces ya tienen una problemática y lo atacan desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista geográfico. Es como cuando dicen, es que se inundó, Marcelo Ebrard tiene la culpa. Pues no, pues se inundó porque estamos en una cuenca. Los que somos tontos somos nosotros que nos venimos a meter aquí. Es como que en Chalco hubo tantos muertos, ahora el PRI tuvo la culpa. No, porque Chalco es una bajada, es un valle, por eso es un valle, es una bajada. Y están precisamente por debajo de ese río que va, se van a inundar siempre. Y las pruebas escritas. Maestra, ¿le damos un clic? Vamos a ir entonces, la evaluación de las competencias. ¿Cómo se van a evaluar las competencias? Le damos otro clic, maestra. Me voy un poquito más rápido. Las competencias se pueden evaluar con las rúbricas. Esta es una definición de rúbrica, la saqué del libro de Estrategias de Aprendizaje, Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo, de Frida Díaz Barriga. Y ella define a las rúbricas como guías de puntaje que te permiten describir a través de un conjunto amplio de indicadores el grado de desempeño en el cual el aprendiz está ejecutando el proceso o un producto. No entendimos nada. Vamos a ver algo práctico. ¿Tenemos un qué? Sí. Pasos para la elaboración. Primero, identificar los indicadores de desempeño para
el proceso. Luego, decir el número de niveles que va a tener la rúbrica. Decidir. Luego, formular una descripción en cada uno de los criterios. Luego, elaborar la descripción de esos criterios. Y por último, construir la matriz. Como dice la maestra, hay muchas rúbricas que ya les dan la matriz. Pueden reescribir. Ya están en internet. Solo reescriben, hacen, imprimen. Ya está hecho. Solo tienen que ver qué es lo que van a evaluar. Para que nos quede un poquito más de claro. Vean, aquí voy a escribir el indicador. ¿Cuáles son los indicadores? Esto. ¿Qué voy a evaluar? Presenta formato de planeación. Muy bien. Niveles de desempeño. Voy a manejar 4. Aquí están mis niveles. Ahora, ¿qué es lo que voy a evaluar? Presenta el formato incompleto y fuera de tiempo. Presenta el formato en tiempo pero no en forma. Le faltaron indicadores. Presenta el formato completo en tiempo pero pobre en algunos rubros. El formato completo en tiempo, forma, contenido destacado y nada que agregar. Cada quien decide dónde quiere estar. Muchos deciden estar aquí, otros deciden estar acá. Porque dicen, ya le entregué. Y nada más lo que podemos hacer. Entonces, con los chicos también hay que pensar en eso. Si es, ¿qué le vas a evaluar al niño de tal trabajo? Le encargaste un trabajo, ¿qué vas a evaluar? Muchos dicen, es que el trabajo está feo. ¿Qué es feo? ¿No tiene color? ¿No tiene orden? ¿Eso es feo? Sí, eso es feo. Entonces, pues, colócalos. A ver, trabajo. Presenta el trabajo incompleto, fuera de tiempo, no ilustrado, no tenía los colores adecuados y no estaba ordenado. Y hasta acá. Presenta el trabajo el día que se solicitó, en orden, con las ilustraciones y la información no está bajada de internet. Eso es lo que vamos a evaluar, ¿no? Entonces, si nos regresamos, maestra. Ahora sí, identificar indicadores de desempeño, ¿ya me expliqué? O sea, ¿qué es lo que voy a evaluar? Si voy a evaluar una exposición, ¿qué voy a evaluar de la exposición? Que se mueva, que explique. O a mí siempre les digo a mis alumnos, yo no te voy a evaluar que expliques, yo te voy a evaluar que des el ejemplo. Eso es lo más difícil. Es fácil aprenderte las cosas de memoria, pero es difícil ejemplificar. Entonces, yo te voy a evaluar que ejemplifiques. Si das ejemplo, dominas el contenido. Si no das ejemplo, te quedas en la memorización. Entonces, veamos qué vamos a evaluar. Cada quien evalúa lo que quiera evaluar. Decidir el número de niveles que va a tener la rúbrica. Los niveles estos, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos quieren ustedes? Formular la descripción de los criterios, es decir, en cada cuadrito qué es lo que van a poner. Elaborar la descripción de los criterios de ejecución en los niveles restantes, en cada uno. Y ahora sí lo construimos. Le damos 2 clics, maestra, por favor. Y aquí están. Tenemos el parámetro, los niveles de desempeño, yo estoy manejando 3. Aspecto, ¿qué es lo que voy a evaluar? El aspecto, el apoyo visual es adecuado para el fortalecimiento de su exposición. Lleva algunas láminas, hace un excelente manejo de los diagramas de la información, los colores son pertinentes, se esmeró en la realización de sus láminas para su explicación. Y aquí nos vamos a ir viendo. Y la rúbrica continúa. Eso es lo que tenemos que lograr hacer. Esta es la que le vamos a dar al niño para su autoevaluación. Le damos una a él, otra al grupo y otra a ustedes. Porque ahora sí queda claro. ¿Esto es antes o después? Es antes. Si tú le dejaste el trabajo, le das la rúbrica para que él sepa qué es lo que va a entregar. No se vale evaluarlo a la mera hora con la rúbrica porque él no la conocía y es injusto. Entonces se la das y le dices, con esto te evalúo. Entonces el niño ya sabe qué es lo que va a entregar, porque si no también ahí tenemos a la mamá, maestra, es que pidió esto, pero ¿qué es lo que quiere? Y ya se evitan todos esos problemas. Señora, lea la rúbrica, ahí viene. Ah, bueno, ya leamos la rúbrica. Eso te soluciona muchas cosas. Eso es una ventaja, es un arma que vamos a tener muy fuerte. Y si ya tenemos, le damos un clic, maestra, si ya tenemos la rúbrica, entonces
podemos empezar a trabajar. Y ahorita lo que quiero trabajar así rapidísimo, ya sé que me quedan poquitos minutos porque ya viene el cierre, son las pruebas. Me voy rapidísimo. Las pruebas están realizadas con objetivo, validez y confiabilidad. ¿A qué se refiere? A que el objetivo, ¿se acuerdan de lo que les decía del objetivo? Algo concreto. ¿Qué es lo que quiero? Nada más. Ahí ya no viene todo lo demás, de dónde, cuándo, eso ya no. La validez, que el instrumento indica lo que el instrumento mide, lo que pretende exactamente. Confiabilidad, que sea confiable exactamente ese instrumento. Y sí, le damos un clic. A partir de ahí vamos a tener los reactivos simples, independientes y multireactivo. Le damos otro clic, maestra. Miren, el simple o independiente está constituido en este caso por una pregunta, afirmación, gráfico o enunciado que describe el problema o situación. Más o menos es lo que nosotros hacemos en secundaria. Le damos un clic, maestra. Aquí está, simple. Cuando nuestro planeta se encuentra, en el punto más alejado del Sol, se dice que está en, y aquí están las posibles respuestas, aquí está la respuesta. ¿Sale? Eso es el simple. Este es el multireactivo. Permite evaluar de forma integrada, clave, una variedad de conocimientos. Le damos un clic, maestra. Ejemplo. Ándenle, así hacen los exámenes, por eso quería llegar hasta acá. Los exámenes enlace y su examen de ustedes viene así. Sí me interesaría que lo leyeran aunque nos dé flojera, porque van a ver la pregunta. Se van a ir para atrás cuando vean la pregunta. Si no ven los de abajo, párense. Que se pare también el de atrás. ¿Ya? Ahora sí le damos un clic, maestro. ¿Cómo se refleja la ética de la profesora? ¿Correcto? ¿Incorrecta? ¿Pero vieron cómo no se preguntó lo que venía en el texto? ¿Vieron cómo los exámenes enlace vienen así? ¿Vieron cómo su examen va a venir así? O sea, no les van a preguntar el propósito que les estoy diciendo. Les van a preguntar la reflexión de ese propósito. Les van a preguntar la reflexión de esa competencia. Sí, exactamente. Veamos la otra pregunta. ¿La prueba que aplica Andrea corresponde a una evaluación de tipo diagnóstica, formativa, objetiva o sumativa? Continuamos. ¿Qué características de la prueba busca cumplir Andrea al aplicar la prueba en diferentes ocasiones? Así son sus preguntas. Y así son las preguntas de enlace. ¿Qué es lo que quiero que entendamos todos? Que ya no se trata de preguntarle, ¿qué es un volcán? ¿Un volcán es una apertura en la superficie? No. Lo que tenemos que entender es que ahora tenemos que preguntar la reflexión. ¿Cuál sería la reflexión? Bueno, ¿cuáles son las medidas preventivas que tenemos que tomar en consideración en casa ante un sismo? Inciso A, tras. Inciso B, tras. O sea, sí es importante que es un sismo, pero si él sabe que es un sismo, va a saber responder la pregunta. Porque para empezar tenemos que saber que es un sismo. ¿Sí me expliqué? Y entonces así es como tenemos que empezar a estudiar nuestros exámenes que vamos a tener y a hacerlos también. Sí, le damos otro clic, maestra. Se manejan 5 diferentes tipos de reactivos. Ya vimos ahorita el cuestionamiento directo simple, jerarquización, ordenamiento, complementamiento de oraciones, relación o columnas y elección de elementos en un listado. Le damos clic, maestra. Su examen, por ejemplo. Cuestionamiento directo, ya lo vimos, maestra. Nos vamos a dar clic y clic. Otro. Este es un ejemplo de texto lacular. El texto lacular es que les dejan una línea y dice, el conocimiento es el que no existe por sí mismo en la realidad. En este caso, ¿qué es lo que tienen que buscar? Una palabra. Para que ustedes puedan resolver su examen, al leer la pregunta, tenemos que ser claros en algo muy sencillo.
¿Qué me pregunta? ¿Qué quieres que te responda? Porque eso es lo que tengo que hacer. Porque ya acordamos ahorita que, por ejemplo, en el desarrollo no mandan al niño a investigar, ustedes dan en la explicación. No voy a criticar eso, pero en el examen les van a poner ejemplos. Entonces, vamos a ponernos buzos. ¿Qué me pregunta? ¿Qué tengo que responder? Según el plan y programas de estudio. No qué hago, porque a veces ponemos lo que yo hago. Y acuérdense que lo que yo hago es la exposición. Y según el enfoque tiene que ser otra cosa. Y ahí es donde tenemos que ponernos las pilas. Le damos otro clic, maestra. Jerarquización o ordenamiento, se presenta un listado de elementos a ubicarse de acuerdo a un criterio determinado de elementos a enunciarse en una fase o procedimiento. Le damos un clic, maestra. Vean, tenemos aquí atrás, yo sé que no ven, 1, 2, 3 y 4. Dice 1, formación de las rocallosas. 2, división de las capas por gravedad. Así es como vienen, jerarquización o ordenamiento. Los exámenes enlace también venían así en líneas del tiempo. 1, 2, 3 y 4. Venían un montón de líneas del tiempo en el examen enlace, porque de eso se trata ahora, que empiece a asociar el espacio temporal. En geografía tenemos ese concepto del espacio geográfico, temporalidad y cambio, que ahora ya nada más se va a llamar cambio. Entonces tenemos que empezar a jerarquizar. Le damos otro clic, maestra. Tenemos el de relación de columnas y dicen, ese sí lo hago, A con B, B con C. No, le damos un clic, maestra. Está así: 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E hasta la J, ¿no? Y entonces ya le damos al niño las relaciones. A lo mejor atrás no alcanzan a ver porque ni yo veo. A, 1, A, E, 2, B, G, 3, C, D, 4, F, H. Así vienen los exámenes. ¿Qué es lo que te permite hacer esto? Porque esto tiene una lógica. Ustedes van a decir, para hacerlo más difícil, no. La lógica es la reflexión. La lógica es el análisis. Ya no se trata de que te memorices las cosas. Y les dije hace rato, memorizar no está mal. Está bien, si no memorizas no resuelves. Pero el segundo paso después de la memorización es el análisis. El tercer paso es la reflexión. El cuarto paso es la crítica. Y somos criticones, pero no críticos. Y el siguiente paso es la formulación de juicios. Yo les estoy diciendo que cuando menos lleguemos a ese análisis. Porque formular el juicio, en este caso, formular una propuesta. Eso es hasta donde tenemos que llegar. Pero nada más nos estamos quedando en secundarias en memorización. En el paso 1, memorizar. Y en el paso 2 es precisamente lo que nos va a llevar al análisis y a la reflexión. Por mucho que te memorices, tienes que empezar a reconocer esto. Ahora me gustaría que leyeran un poquito, nada más o cuando menos la A, si es que alcanzan a leer, y si no se las leo porque ya vi que no ven, porque está muy lejos. En ella se presentan todos los fenómenos meteorológicos. A. B. Está en contacto con el espacio exterior, sus gases son hidrógeno y helio. Le damos otro clic, maestra. Pero fíjense, es el caso de su examen y es el caso del examen enlace. Emigrante, yo les doy la definición, es la salida de una persona de un lugar. Búsquenla. Inmigrante es la entrada de una persona a un lugar. ¿Se dieron cuenta cómo pasamos ahora de la memorización a la reflexión? En la pregunta anterior estábamos en el análisis y en la pregunta que tenemos ahorita ya estamos en la reflexión. ¿Y a poco no aquí ya tenemos que aplicar a la vida? Y ya no hablamos de las competencias. Precisamente les voy a dar una clave más. Para que a ustedes se les facilite hacer este tipo de pruebas y resolverlas, háganlas. Si ustedes las hacen, entienden la lógica. Si ustedes empiezan a hacer este tipo de pruebas con sus alumnos, ya sé cuál va a ser el primer resultado. Mal. Y entonces ustedes dirán, niños mensos. No. Reevaluemos cómo estoy enseñando. ¿Enseño para memorizar o enseño para aplicar? Y entonces ahí tenemos que ver.
que tenemos que enseñar para aplicarlo en la vida. Y es lo que tenemos que empezar a realizar. Estos son algunos de los tips. Ya por tiempo, yo sé que ya no tenemos muchísimo tiempo, pero son algunos de los tips para que ustedes puedan resolver más rápidamente su examen y entiendan la lógica de la reflexión. Lean la pregunta, ¿qué me preguntan? ¿Qué les voy a responder? No lo que hacen, porque ya les dije que a veces dista mucho la realidad, pero ¿qué es lo que pretendía el enfoque o lo que pretende el enfoque? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ojo en sus competencias, ojo en sus propósitos, ojo en sus orientaciones didácticas. Son importantes que las lean, porque de ahí más o menos les hacen las preguntas, pero les hacen las preguntas como estas, es decir, de reflexión y de aplicación. Y ustedes, algunos ya han presentado el examen una vez y sabrán que no les estoy mintiendo, ¿sí? Por mi parte, eso es todo, maestro. Muchas gracias, maestro. Bastante. Vamos a pedirle a la maestra Blanca García que entregue el muy merecido reconocimiento al maestro Eder Pedro Méndez, que esta ocasión ha trabajado con nosotros. Maestro Eder, quiero entregar este reconocimiento signado por el maestro Jaime León Navarrete, secretario general de la sección 10, quien por mi conducto le agradece su participación en este curso, taller, a través de conferencias que se dio, llamado Fortalecimiento para Docentes 2012. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Leticia. Asimismo, también quiero entregarle un reconocimiento a la maestra Leticia Montes Rodríguez por su sobresaliente participación en la calidad de moderadora, también signado por el maestro Jaime León Navarrete, secretario general de la sección 10 del centro. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Continuamos. Sí, ya para el cierre. Quiero agradecer de parte de la sección 10 del sindicato todas las facilidades prestadas al maestro Armando Romero, que nos acompaña en este momento, y él es director de la Escuela Secundaria Técnica número 43 y quien nos va a hacer el honor de clausurar este ciclo de conferencias. Gracias, maestro. Gracias. En principio, espero que hayan estado a gusto. Estamos a sus órdenes. Es una escuela más de muchas que hay en las zonas urbanas, en otro tipo de zonas, las rurales, y que trabajamos con el día a día. Ahorita la enseñanza que me llevo el día de hoy, que el ponente, siendo una persona joven, pero no por ser joven, es una persona que yo pude observar con la modestia de los años que tengo en educación, que son algunos. Es una persona preparada, es una persona que con mucha facilidad, con mucha soltura, creo que captó la atención de todos nosotros. ¿Qué les parece? Vamos a brindarle un fuerte y caluroso aplauso. Gracias. Por ahí decía don Jesús Reyes Heroles, el único mal que tiene la juventud, con el tiempo se cura, y el maestro nos ayuda a ser más grande todavía. Bueno, si son tan amables, nos ponemos de pie. Bueno, pues siendo las 20:15 horas aproximadamente del 27 de junio de 2012,
A nombre del maestro Jaime León Navarrete, secretario general de la sección 10 de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, me permito dar por concluidos los trabajos que se generan en este curso, que se llama Fortalecimiento para Docentes 2012. Todo lo que ustedes se llevan y todo lo que de alguna forma se queda como tarea para poder ser mejores, que sea para bien de ustedes, maestros, de la educación en México y sobre todo de nuestros alumnos. Un fuerte aplauso para poder clausurar los trabajos el día de hoy. Espero que sea para beneficio de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias por su asistencia, por su paciencia y tenemos retos todos. Que salgan muy bien en ese examen. Mucho éxito, muchachos. Mucho éxito y felicidades.